Estaba sentada en la primera fila de aquella capilla de Hacienda, sintiendo el sol de Querétaro quemar mi piel a través del vitral. El olor de las gardenias era tan fuerte que llegaba a ser empalagoso, o quizás era solo el nudo en mi estómago. Mi hija, Ana Sofía, estaba allí en el altar, hermosa con un vestido que ambas elegimos con tanto cariño, pero su rostro parecía una máscara de cera. A su lado, su suegra, Débora, vestida de un fucsia tan agresivo que hería la vista, acababa de arrebatarle el micrófono al sacerdote. Con una sonrisa venenosa comenzó su discurso. «Siempre seré la número 1 en la vida de mi bebé», dijo, mirando a mi yerno, Sebastián, que solo sonreía, paralizado. «Y tú, querida», se giró hacia mi hija, «tendrás que aprender tu lugar». La humillación fue pública. Una puñalada en cámara lenta frente a 200 invitados. Antes de continuar, díganme, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Ver a su única hija, el tesoro de su vida, siendo humillada así en el día que debería ser el más feliz. Dejen un like, compartan con quien necesite escuchar esta historia de valentía e inscríbanse en el canal, porque lo que sucedió a continuación, ni el diablo lo creería. ¿Creen que soportarían ver esto calladas, sentadas en la primera fila de la iglesia, mientras el mundo de su hija se derrumba? Cuéntenme aquí en los comentarios, quiero saber qué pasa por sus cabezas. Para que entiendan el peso de aquel momento, necesito contarles quién soy. Mi nombre es Alicia, tengo 65 años y soy maestra de historia jubilada. Enviudé muy joven y crié a mi única hija, Ana Sofía, con todo el amor y la fuerza que Dios me dio. Vivimos en Querétaro, una ciudad que guarda nuestras memorias en cada calle de piedra. Mi vida siempre se ha regido por la fe, la discreción y la creencia de que la paciencia y la bondad son las respuestas para casi todo. Le enseñé a mi hija que la dignidad es nuestro bien más preciado, algo que nadie nos puede quitar. Mal sabía yo que tendría que verla luchar para demostrarlo de la manera más dolorosa posible. En aquella época, mi vida era tranquila. La jubilación me dio el tiempo que siempre quise para cuidar de mi pequeño jardín, para leer mis libros de historia y principalmente para disfrutar de la compañía de Ana Sofía. Ella era la luz de mi casa, una mujer de 34 años, con un corazón tan bueno que rayaba en lo ingenuo. Cuando anunció su compromiso con Sebastián, un gerente de buen corazón de una empresa local, sentí esa mezcla de alegría y aprensión que toda madre siente. Él parecía un buen hombre, pero había una sombra que lo seguía a todas partes. Su madre, Débora. Recuerdo el día en que la conocí. Fuimos a tomar un café a su casa, un apartamento impecablemente ordenado, casi estéril, donde cada portarretrato exhibía una foto de Sebastián en diferentes etapas de la vida. No había ni una sola foto de él con otra persona, ni siquiera con su difunto padre. Débora me dio un abrazo que parecía hecho de cristal frío y frágil. Sonreía con los labios, pero sus ojos pequeños y oscuros nos analizaban a mí y a mi hija como si estuviéramos allí para una inspección. Ese día se empeñó en contar con detalles todos los sacrificios que hizo para criar a su niño sola. A partir de ese primer encuentro, una alarma silenciosa comenzó a sonar en mi alma de madre. Durante los preparativos de la boda, la presencia de Débora se convirtió en un huracán. Desaprobaba cada elección de Ana Sofía, desde el color de los manteles hasta el sabor del pastel. «Esto es muy simple», decía con desdén. «La familia de mi hijo tiene un estándar que mantener». Sebastián, por su parte, solo se encogía de hombros y le decía a Ana Sofía: «Déjalo, mi amor. Es su forma de ser. Hagámoslo como ella quiere para evitar peleas». Y mi hija, queriendo paz, cedía. Cedía siempre. El infierno realmente comenzó a tomar forma unos 4 meses antes de la boda. Débora anunció, con la mayor naturalidad, que se mudaría, temporalmente, al apartamento que Ana Sofía y Sebastián acababan de montar con tanto esfuerzo. La excusa era que su casa necesitaba una reforma urgente antes de la boda. En una semana, el apartamento de mi hija ya no era suyo. Las cajas de Débora se apilaban en las esquinas. Sus adornos de porcelana tomaron el lugar de las fotos de la pareja
y el olor de su perfume fuerte y dulce impregnó cada habitación, sofocando el olor a hogar nuevo que apenas tuvieron tiempo de construir. Yo iba a visitarlos y mi corazón se partía. Veía a mi hija intentando cocinar en su propia cocina, mientras Débora se cernía sobre su hombro, criticándolo todo. No, no, querida, no es así como se sazona el pollo. Mi hijo está acostumbrado a mi comida. Ya aprenderás, decía, quitándole la sartén de las manos a Ana Sofía. Mi hija sonreía, una sonrisa forzada, tensa, de quien está tragando vidrios rotos para mantener la paz. ¿Y Sebastián? Él veía la escena y decía: «¡Qué bueno, mamá! Así Sofía aprende tus trucos». No veía la humillación, solo veía la ayuda de su madre. La situación financiera era aún más aterradora, y lo descubrí por casualidad. Estaba allí un día cuando Ana Sofía se dio cuenta de que necesitaba comprar algunas cosas para la casa. Se dirigió a Sebastián y le pidió el dinero. Él, avergonzado, se rascó la cabeza y dijo: «Pídeselo a mi mamá, mi bien. Sabes que es ella quien se encarga de las finanzas». Me quedé helada. Débora, que oía todo desde la sala, vino con el bolso en la mano. Sacó algunos billetes y se los entregó a Ana Sofía, como si le diera limosna a una niña. «Hay que controlar los gastos, ¿no es así?», dijo ella. Esa noche llamé a mi hija. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Con la voz entrecortada, me confesó la verdad. El salario de Sebastián, un hombre de 35 años, gerente de una empresa, se depositaba directamente en la cuenta bancaria de Débora. Era ella quien pagaba las cuentas y le daba a él una mesada para sus gastos personales. Cuando Ana Sofía cuestionó eso, al principio de la relación, la respuesta de Débora frente a Sebastián fue una puñalada. «Yo cuido nuestro dinero para que no se metan aprovechados, querido», y lanzó una mirada cortante en dirección a mi hija. La pasividad de Sebastián era lo que más me dolía. Era un buen hombre, pero débil, una marioneta en manos de aquella mujer. Él veía el sufrimiento de su prometida, veía las lágrimas que ella escondía, pero el miedo de confrontar a su madre era más grande que el amor que decía sentir. Fue criado para creer que cualquier mujer que entrara en su vida era una amenaza al vínculo sagrado que tenía con Débora. Y mi hija, con su bondad y paciencia, intentaba demostrar que no era una amenaza, cuando, en realidad, solo se estaba anulando, desapareciendo poco a poco. Veía a mi hija marchitarse. Aquel brillo en los ojos que siempre tuvo se estaba apagando. Caminaba de puntillas dentro de su propia casa. Medía cada palabra, pedía permiso con la mirada para hacer cualquier cosa. Se estaba convirtiendo en una sombra, una versión diluida de sí misma para caber en el mundo claustrofóbico de Débora y Sebastián. Y yo, siguiendo mis propias enseñanzas, aconsejaba paciencia. «Ten calma, mi hija. Después de que se casen, tendrán su casa, su vida. Las cosas se arreglarán», le decía. Qué tonta fui. El punto de inflexión para mí ocurrió un martes lluvioso cerca de la medianoche. El teléfono sonó, y ese sonido en la madrugada siempre hiela el corazón de una madre. Era Ana Sofía. No lloraba fuerte, era un llanto silencioso, sofocado, casi sin aliento. «¿Qué pasó, mi hija? Por el amor de Dios, ¿qué sucedió?», pregunté, sintiendo ya mi sangre helarse. Y ella me contó. «Mamá entró en nuestro cuarto de madrugada. Me desperté y estaba parada al lado de la cama, en la oscuridad. Dijo que oyó toser a Sebas y quería verificar si no tenía fiebre. La imagen que esas palabras crearon en mi mente fue la de una violación profunda, un abuso silencioso. «¿Y qué hizo Sebastián, hija?», pregunté, rezando para que hubiera hecho algo, cualquier cosa. La pausa en el teléfono fue larga y pesada. «Nada, mamá. No hizo nada. Dijo que ella solo estaba preocupada». En ese momento oí el alma de mi hija romperse y terminó con una frase que nunca olvidaré. «Siento que no puedo respirar en esta casa. Siento que me estoy muriendo». Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, mirando la lluvia que golpeaba la ventana. La paciencia se había agotado. La bondad se había convertido en complicidad. Estaba aconsejando a mi hija que soportara lo insoportable, que fuera buena con quien le robaba el alma.
La maestra de historia en mí sabía que hay momentos en que la diplomacia falla y la resistencia se convierte en la única opción digna. Le había fallado al predicar una paz que no existía. A la mañana siguiente, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo con tanta necesidad. Fui a la Basílica de Nuestra Señora de Los Dolores, en el centro de Querétaro. Me senté en el banco de madera gastado por el tiempo, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe, nuestra madrecita. El olor a cera e incienso antiguo llenaba el aire y el silencio de la iglesia me abrazó. No le pedí a Dios que cambiara a Débora, ni que le diera fuerza a Sebastián. Sabía que sería inútil pedir que los escorpiones se convirtieran en mariposas. Mi oración fue diferente. Con las lágrimas finalmente corriendo por mi rostro, pedí por mí y por mi hija. Mirando el rostro sereno de la Virgen, supliqué en silencio: Madre Santísima, no me des más paciencia, pues me ha vuelto ciega. Dame en cambio la claridad para ver la verdad desnuda y cruda. Y dame la fuerza para guiar a mi hija a honrarse a sí misma como hija tuya, a no aceptar menos de la dignidad que tú le diste. Me quedé allí casi una hora, sintiendo el peso de mis consejos equivocados quitarse de mis hombros, y una calma inmensa se apoderó de mí. No era una calma de resignación, sino una calma de resolución. La claridad que pedí vino como un rayo de sol atravesando las nubes. La pasividad no era una virtud, era un veneno lento. La lucha por la propia dignidad no era agresividad, era un acto de fe. Salí de esa iglesia ya no como la madre que aconsejaba paciencia, sino como la mujer que ayudaría a su hija a construir su arma. Llamé a Ana Sofía y le pedí que viniera a mi casa esa tarde, sola. Cuando llegó, sus ojos estaban hundidos, cansados. La abracé por un largo tiempo y le dije: se acabó, mi hija. A partir de hoy no vamos a retroceder más. No vamos a ceder más, vamos a luchar. Me miró confundida, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Pero ¿cómo, mamá? Si peleo lo pierdo. Débora gana. Y fue ahí donde le expliqué que no lucharíamos con sus armas. No usaríamos el grito ni la manipulación. Vamos a luchar con la verdad, le dije. Pero la verdad necesita una trampa para ser revelada. Esa tarde, en mi pequeña sala llena de libros, las dos, madre e hija, trazamos un plan arriesgado, doloroso, pero necesario. Ana Sofía tendría que hacer el papel más difícil de su vida, el de una novia aún más sumisa, aún más dulce. Tendría que elogiar a Débora, estar de acuerdo con todo y hacer que su futura suegra se sintiera tan segura, tan victoriosa, que bajaría la guardia por completo. La depredadora solo se vuelve descuidada cuando cree que la presa ya está muerta. La primera reacción de Ana Sofía fue de puro pavor. Vi el miedo en sus ojos, la vacilación de quien ha sido forzada a ser dócil por tanto tiempo. Pero mamá, no sé si puedo fingir así, susurró, con las manos temblando un poco. Se dará cuenta. Ella huele el miedo. Siempre sabe cuándo no estoy siendo sincera. Y si lo descubre, será 1000 veces peor. Era el miedo de la presa hablando. El instinto de quien sabe que un movimiento en falso puede atraer el ataque final. Estaba agotada. Y yo le estaba pidiendo que entrara de nuevo en la jaula del león, pero esta vez sonriendo. Usé mi experiencia como maestra para intentar calmarla, para darle una nueva perspectiva. Piensa en esto no como un fingimiento, mi hija, sino como una estrategia, una operación de inteligencia, le dije, sujetando sus manos para afirmarlas. En la historia, las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con información. Los espías más valientes no son los que atacan, son los que observan en silencio y esperan el momento adecuado. No serás débil, serás táctica, serás la estratega de tu propia liberación. Vi algo cambiar en su mirada, aquel brillo antiguo, la llama de terquedad que tenía cuando era niña, parpadeó por un instante, respiró hondo y el aire que entró pareció fortalecerla. ¿Y si ya no es para salvar el matrimonio?, preguntó, más para sí misma que para mí. ¿Y si es para salvarme a mí? Era la pregunta correcta. En ese momento ya no era la novia tratando de agradar, sino una mujer decidiendo luchar por su propia identidad. Sí, mi hija,
Exactamente, para salvarte a ti, respondí, y ella asintió. El primer paso de nuestro plan era conseguir el equipo adecuado, por así decirlo. El arma sería el propio teléfono celular de Ana Sofía, algo que Débora jamás vería como una amenaza. Mi hija se acordó de una amiga muy querida, Carla, una fotógrafa de bodas con la que siempre mantenía contacto. Carla era leal, discreta y entendía de tecnología. Ella podría ayudar a configurar todo para que las grabaciones de audio se hicieran de forma sutil, sin levantar sospechas. La guerra de Ana Sofía tendría aliados, y eso le dio una nueva dosis de coraje. Con la aplicación de grabación instalada y funcionando en segundo plano, Ana Sofía volvió a casa esa noche como una actriz yendo al escenario. La primera prueba de fuego llegó en la cena. Débora comenzó a criticar la forma en que Ana Sofía había puesto la mesa, diciendo que la disposición de los cubiertos estaba completamente equivocada para los estándares de la familia. En lugar de encogerse como siempre hacía, mi hija esbozó una amplia sonrisa y dijo, con una dulzura que debió de sonarle extraña incluso a ella misma: «Vaya, Débora, tiene usted toda la razón. ¿Cómo no pensé en eso antes? Su buen gusto es mucho más refinado que el mío. Por favor, enséñeme cómo se hace». La reacción de Débora fue exactamente como la predije. Primero, la sorpresa. Sus pequeños ojos se entrecerraron desconfiados. Buscó cualquier señal de ironía en el rostro de mi hija, pero Ana Sofía mantuvo la sonrisa serena y la mirada de admiración. Y entonces, la desconfianza de Débora se disolvió, siendo reemplazada por una oleada de pura presunción. Se sintió victoriosa. «Claro, querida, me alegra ver que finalmente estás dispuesta a aprender», dijo, con un aire de superioridad, mientras reorganizaba los cubiertos con gestos teatrales. A partir de ese día, la casa se convirtió en un escenario. Ana Sofía pedía la opinión de Débora para todo. Elogiaba su ropa, su peinado, sus recetas, por más insípidas que fueran. Y Débora, embriagada por su propia vanidad, comenzó a sentirse cada vez más a gusto. Ana Sofía dejaba el celular cargando en la encimera de la cocina o en la mesita de la sala, siempre con el micrófono activo. Su corazón, como me contó después, latía tan fuerte que temía que el audio captara los latidos. Era un ejercicio de nervios de acero. Las primeras grabaciones eran conversaciones triviales, llenas de indirectas de Débora y de las respuestas dóciles de Ana Sofía. Pero poco a poco, con la guardia totalmente baja, Débora comenzó a revelar sus verdaderas intenciones. Un día, mientras Ana Sofía preparaba el café, Débora hablaba por teléfono con una de sus hermanas, pensando que mi hija no estaba prestando atención. «Sí, está mucho más obediente ahora», decía Débora en voz baja. «Creo que finalmente entendió quién manda. Lo importante es asegurar que el dinero de Sebastián siga siendo bien administrado por mí, claro. No podemos dejar el patrimonio de la familia en manos de una extraña». Escuchar esa grabación por primera vez, sentada con mi hija en el silencio de mi habitación, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Allí estaba la prueba, la maldad dicha en voz alta, sin disfraces. Ana Sofía lloró, pero ya no era un llanto de víctima, era un llanto de rabia, de validación. El dolor que sentía finalmente tenía un nombre y una voz. No estaba loca, no estaba exagerando, era todo real, y ahora el mundo podría saberlo. El efecto de esta nueva dinámica sobre Sebastián fue lo más triste de todo. Él estaba en las nubes. «¿Ves, mi amor? No te dije que era solo cuestión de tiempo», le decía a Ana Sofía, abrazándola con un alivio genuino. «Mi mamá te adora ahora. La paz finalmente reina en nuestra casa». Estaba ciego. No veía que esa paz era falsa, construida sobre la anulación de la mujer que decía amar. Veía la armonía, pero no se daba cuenta de que era el resultado de una rendición escenificada. Mi hija tenía que sonreírle, asentir, decir que estaba feliz. «Sí, mi amor, tu madre es una mujer maravillosa. Solo necesitaba entenderla mejor», respondía. Y cada palabra era una pequeña traición a sí misma, pero una traición necesaria. Me confesó que esa era la parte más difícil,
engañar a Sebastián, porque en el fondo todavía lo amaba, o quizás amaba la idea del hombre que podría haber sido si no fuera una mera sombra de su madre. Las semanas que siguieron fueron un tormento psicológico para Ana Sofía, pero se mantuvo firme. Cada elogio falso que le daba a Débora era un ladrillo menos en el muro de su prisión. Cada sonrisa forzada era un paso más cerca de la libertad. Débora, por su parte, se convirtió en un pavo real. Daba órdenes, hacía planes para la vida de la pareja después de la boda, decidía dónde pasarían las vacaciones, todo frente a Ana Sofía, que ahora solo asentía con la cabeza y «Es una gran idea, Débora». La grabación de oro, la prueba definitiva, llegó 2 semanas antes de la boda. Débora llamó a Sebastián para una conversación en la sala y el celular de Ana Sofía estaba olvidado en la estantería de libros. La voz de Débora era seria, profesoral. «Sebastián, mi hijo, quiero que me escuches bien», comenzó. «El dinero que ganas es nuestro dinero. No voy, bajo ninguna circunstancia, a dejar que esta muchacha ponga sus manos en lo que tu padre y yo construimos. Después de que se casen, yo seguiré administrándolo todo. Es la única forma de garantizar tu futuro y protegernos». Los que vino a continuación fue el golpe final. La voz de Sebastián, débil, casi un susurro. «Sí, mamá, usted sabe que es lo mejor». Ese sí fue la sentencia. Ya no había nada que salvar allí. Ese sí liberó a mi hija de cualquier duda que aún pudiera tener. No estaba destruyendo un matrimonio, simplemente se negaba a participar en una farsa. Aquel hombre no era un compañero, era una extensión de su madre. Esa noche, Ana Sofía vino a mi casa. No lloró. Sus ojos estaban secos, pero cargaban el peso de una guerra entera. Nos sentamos en la cocina y escuchamos el audio juntas. El silencio que siguió fue pesado. Solo le tomé la mano. No había nada que decir. La verdad estaba allí, grabada, irrefutable. Débora no solo era controladora, veía a mi hija como una ladrona en potencia, y Sebastián era su cómplice voluntario. Unos días después, fuimos a la prueba final del vestido de novia. Ana Sofía se miró en el espejo, y la mujer que la miraba de vuelta era otra. El vestido, que antes simbolizaba un sueño de amor y felicidad, ahora se sentía diferente. Ya no era el disfraz de una princesa, era la armadura de una guerrera, era el traje que usaría para su batalla final, la batalla por su propia alma. Estaba hermosa, pero su belleza ahora provenía de una fuerza recién descubierta, una serenidad peligrosa. La tensión aumentaba cada día que se acercaba la boda. Las grabaciones fueron entregadas a Carla, la amiga fotógrafa, quien se horrorizó con lo que escuchó. Prometió ayudar a editar los clips más contundentes en un único archivo de audio que sería nuestra arma secreta. Todo se estaba preparando para el gran día y por fuera éramos la imagen de la familia feliz. Débora estaba exultante, Sebastián estaba aliviado y Ana Sofía era la novia perfecta. Nadie sospechaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. La noche antes de la boda fue la más larga de nuestras vidas. Ana Sofía durmió en mi casa, como manda la tradición. Acostada en su cama de la infancia, se giró hacia mí en 1990, la oscuridad, y preguntó con voz temblorosa: ¿y si no puedo, mamá? ¿Y si lo miro en el altar y flaqueo? ¿Y si todo mi amor por él vuelve y me paraliza? Era el último fantasma del miedo visitándola. Sostuve su rostro entre mis manos, la miré profundamente a los ojos y le dije las palabras que venían del fondo de mi alma. No vas a flaquear, porque no estarás sola. Estaré allí, en la primera fila, enviándote toda mi fuerza. Y no estarás mirando al hombre que amas, sino a la verdad del hombre que él es. Recuerda por qué estamos haciendo esto. No es por venganza, es por dignidad. Es por la mujer libre y completa que naciste para ser. Mañana no pierdes un marido, te recuperas a ti misma. Nos abrazamos y sentí su decisión solidificarse. Al día siguiente, la ayudé a vestirse. Cada botón que abrochaba en el vestido de novia era como sellar un pacto. Estábamos listas. Cuando salimos de casa y entramos en el coche que nos llevaría a esa hacienda, ya no éramos la madre y la hija yendo a una celebración de amor. Éramos dos generales yendo al campo de batalla, con la verdad
como nuestra única y más poderosa arma. El día era hermoso, el sol brillaba y el cielo estaba terriblemente azul. El viaje en coche hasta la hacienda se hizo en un silencio casi sagrado. No era un silencio de nerviosismo, sino de concentración, como el de dos naciones preparándose para firmar un tratado decisivo. Mantenía mi mano sobre la de Ana Sofía, que estaba fría como el mármol, pero firme. Afuera, los paisajes de Querétaro pasaban por la ventana, campos verdes y cielo azul, una belleza pacífica que contrastaba violentamente con la guerra que se armaba dentro de nosotras. Cada kilómetro recorrido era un paso sin retorno. Cuando llegamos a la hacienda, la escena era de una belleza casi dolorosa. La arquitectura colonial, las bugambillas derramándose por los muros de piedra, el sonido de un cuarteto de cuerdas tocando suavemente en el jardín. Los invitados, elegantes y sonrientes, bebían copas de champán, completamente ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Miré toda esa perfección y sentí un escalofrío. Era un escenario demasiado hermoso para una ejecución. Sebastián estaba en la entrada, esperando. Parecía un príncipe de cuento de hadas con su traje caro, pero sus ojos delataban una ansiedad profunda. No se estaban quietos, siempre buscando algo o a alguien entre la multitud. Cuando vio a Ana Sofía salir del coche, una sonrisa aliviada brotó en su rostro. «Estás deslumbrante, mi amor», dijo, pero al acercarse, sus ojos pasaron por encima del hombro de ella en dirección a donde estaba su madre. Su lealtad, lo vi claramente, era un perro que respondía a dos amos, pero solo obedecía a uno. Y entonces la vi, Débora, con su vestido fucsia, era una mancha de color chillón en medio de la paleta suave de la fiesta. Era el centro de atención, riendo a carcajadas, gesticulando, la reina en su dominio. Al vernos, su sonrisa se hizo aún más amplia, una sonrisa de pura victoria. Se acercó a nosotras, le dio a Ana Sofía un abrazo que no tenía calor alguno y susurró, para que solo mi hija oyera: «No te demores para tu gran día, querida. Odio esperar». Era la última capa de veneno antes del golpe final. Llegó el momento. Abracé a mi hija con fuerza, un último gesto antes de la batalla. «Recuerda quién eres», le susurré al oído. «Una hija de Dios, digna de respeto». Ella asintió, una sola vez, y su rostro adquirió una serenidad que me asustó y me llenó de orgullo. Fui a mi lugar en la primera fila, sintiendo mi corazón golpear contra mis costillas como un tambor de guerra. Me senté, erguí la espalda y esperé. El telón estaba a punto de levantarse. La música nupcial comenzó a sonar y las grandes puertas de madera de la capilla se abrieron. Allí estaba ella, mi Ana Sofía, caminando por el pasillo de pétalos blancos. Para todos los invitados, era la imagen de la novia radiante, serena, con una suave sonrisa en los labios. Pero yo veía más allá. Veía la armadura debajo del vestido, veía la determinación en su postura, veía el coraje en su paso firme. No iba al encuentro de un novio, marchaba hacia su destino. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras de siempre. Habló de amor, compañerismo, de construir una vida juntos. Cada palabra sobre respeto y honor sonaba como una broma de mal gusto en ese altar. Miré los rostros de la multitud, amigos y familiares con lágrimas en los ojos, emocionados por la belleza del momento, y me sentí como la única persona en el mundo que sabía que el techo estaba a punto de desplomarse sobre todos nosotros. La tensión era casi física, un aire denso y pesado. Entonces, en el momento en que el sacerdote hizo una pausa antes de proceder a los votos, sucedió. Débora se levantó. El crujido de su vestido fucsia fue el único sonido en la iglesia por un instante. Un murmullo de sorpresa recorrió los bancos. El sacerdote, un hombre de mediana edad con un rostro amable, la miró, confundido. Sebastián se puso pálido. Sus ojos se abrieron de par en par por el pánico. Con la confianza de quien es dueña del espectáculo, Débora caminó hacia el altar, le quitó el micrófono de la mano al sacerdote y se giró hacia la congregación. Comenzó su discurso de forma engañosamente dulce. Habló de su dulce bebé,
su Sebastián. Contó cómo dedicó cada minuto de su vida a él desde que su esposo falleció, cómo lo protegió de todos los males del mundo. Para los desprevenidos, parecía el discurso emocionado de una madre viuda, pero yo, y quizás mi hija, éramos las únicas que escuchábamos el subtexto de posesión en cada palabra, la afirmación de propiedad sobre la vida de ese hombre. La dulzura rápidamente se transformó en algo más siniestro. Comenzó a hablar del lazo inquebrantable entre una madre y un hijo, un lazo que ninguna otra mujer podría esperar comprender, y mucho menos igualar. Para ilustrarlo, contó una historia de cuando Sebastián tenía 10 años y se enfermó, y cómo ella no durmió durante 3 noches sosteniendo su mano. La historia no fue contada para enternecer, sino para infantilizarlo, para recordarle públicamente su deuda eterna. Y entonces vino el ataque directo, la bala de plata verbal que guardó para el final. Se giró hacia mi hija. Su sonrisa ahora era puro veneno azucarado. «Siempre seré la número 1 en la vida de mi bebé», declaró, su voz resonando por la iglesia silenciosa, y mirando directamente a Ana Sofía añadió: «Y tú, querida, tendrás que aprender tu lugar. El corazón de un hombre como mi hijo es un reino y una madre es la reina. La esposa, la esposa es una visitante bienvenida, siempre y cuando se comporte». El efecto fue inmediato. Las sonrisas en los rostros de los invitados se congelaron y murieron. Vi a la gente intercambiar miradas incómodas, algunos incluso de shock. Una tía abuela de Sebastián, sentada en la segunda fila, negó con la cabeza en desaprobación. El silencio que se instaló ya no era de reverencia, sino de vergüenza. Era pesado, denso, y lo único que lo rompía era el eco de la voz arrogante de Débora. La humillación estaba completa. Fue brutal. Miré a Sebastián buscando cualquier señal de decencia, cualquier chispa de defensa. Nada. Estaba parado allí, con una sonrisa congelada y dolorosa en el rostro como un maniquí. Incluso asintió levemente a las palabras de su madre, un gesto de patética conformidad. No dijo una palabra. No miró a mi hija. En ese momento, la abandonó de la forma más pública y cobarde que un hombre podría abandonar a una mujer. La dejó ser masacrada en el altar para no disgustar a su madre. Una furia como nunca había sentido en mi vida me recorrió la espalda. Era un fuego que quemaba la vergüenza, el dolor, el miedo. Quería levantarme, arrancarle ese micrófono de la mano a esa mujer y decirle un par de verdades. Pero entonces miré a Ana Sofía. Esperaba verla llorando, destrozada, pero no. Su rostro estaba tranquilo, impasible. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Débora con una intensidad fría. Era la calma de un volcán a punto de entrar en erupción. Débora terminó su monólogo, visiblemente satisfecha consigo misma. Le devolvió el micrófono al sacerdote, quien lo tomó como si estuviera agarrando un animal venenoso. Con un aire de triunfo, le dio una palmadita en el brazo a Ana Sofía, un gesto final de dominio, y regresó a su lugar en la primera fila, esperando los aplausos que nunca llegaron. Se sentó, se arregló el vestido y me lanzó una mirada, rápida, una mirada que decía: «Yo gané». El pobre sacerdote, sudando frío, intentó desesperadamente encarrilar la ceremonia de nuevo. Carraspeó, se ajustó la estola y se saltó algunas partes, yendo directamente a la fatídica pregunta. Su voz tembló un poco cuando dijo: «Sí, si hay alguien aquí presente que tenga algo que decir en contra de esta unión, que hable ahora o calle para siempre». El silencio que siguió fue el más fuerte que he oído jamás. Cada segundo se arrastraba, cargado de tensión. Y fue en ese silencio que la voz de mi hija sonó, clara, tranquila, firme y lo suficientemente alta para que todos la oyeran sin dificultad. Yo, solo esa palabra, una única sílaba que cayó en medio de la iglesia como una piedra, rompiendo el silencio y la ceremonia en 1000 pedazos. Y luego, lentamente, como si estuviera moviendo el mundo, Ana Sofía levantó su mano derecha. Un suspiro colectivo, un «oh» ahogado, recorrió la iglesia. Vi la mandíbula de Débora caer,
su máscara de triunfo resquebrajándose en incredulidad. Sebastián giró la cabeza hacia Ana Sofía tan rápido que pensé que se rompería el cuello. La miraba como si fuera una completa extraña, con la boca ligeramente abierta, la confusión y el pánico luchando en sus ojos. El sacerdote se congeló, con la boca abierta, sin saber cómo reaccionar. En ese instante, todo mi miedo se disipó, reemplazado por una abrumadora ola de orgullo y amor. Mi hija, mi dulce y paciente Ana Sofía, ya no estaba allí. En su lugar, había una mujer que había encontrado su voz y la estaba usando para detener el mundo. El plan estaba en marcha. El primer disparo había sido efectuado, y supe, con una certeza que me erizó el alma, que el infierno apenas comenzaba para Débora y Sebastián. El mundo pareció contener la respiración por un segundo. El yo de mi hija resonó por la capilla, y el silencio que siguió se llenó de una electricidad palpable. Vi el rostro de Débora pasar de la presunción a la incredulidad y, luego, a una furia sombría. Empezó a levantarse, la tela de su vestido haciendo un ruido de protesta. Sebastián finalmente pareció salir de su trance, dando un paso adelante. «Ana Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Es una broma?», preguntó. Su voz era un hilo patético de confusión. Mi hija lo ignoró por completo. Ignoró a la futura suegra que ahora estaba de pie, con el rostro rojo, con una calma que parecía venir de otro mundo. Caminó los 2 pasos que la separaban del sacerdote y, con una delicadeza sorprendente, tomó el micrófono de su mano temblorosa. Él no ofreció resistencia. Se giró hacia los invitados, sosteniendo el micrófono con ambas manos como si fuera un cetro. Mi corazón se detuvo. El espectáculo iba a comenzar. Su voz, cuando habló, era tan clara y firme que silenció los susurros que habían comenzado a brotar por la iglesia. «Quisiera pedirles disculpas a todos ustedes», comenzó, mirando a la multitud. «Sé que vinieron aquí de buena gana, con el corazón abierto para celebrar el amor, pero necesito ser honesta. Lo que iba a suceder en este altar hoy no era una celebración de amor, era la humillante conclusión de una transacción comercial en la que yo era el producto». La onda de choque fue visible, un movimiento colectivo de asombro. En ese exacto instante, como si fuera accionado por sus palabras, se oyó un suave ruido mecánico. Detrás del altar, una gran pantalla de proyección, que todos pensaban que era para un video romántico más tarde, descendió lentamente. La modernidad de ese aparato dentro de la antigua capilla era chocante. Los rostros de Débora y Sebastián se giraron hacia la pantalla y por primera vez vi el pánico verdadero en sus ojos. No sabían lo que estaba por venir, pero sabían que era contra ellos. La trampa estaba puesta. Ana Sofía esperó a que la pantalla llegara a su posición final y continuó, su voz todavía perfectamente tranquila. «En los últimos meses me esforcé por ser la mujer que esta familia quería que fuera. Intenté ser paciente, silenciosa y sumisa, pero mientras estaba en silencio, también estaba escuchando. Y, con la ayuda de Dios, grabé. Antes de irme quisiera compartir con ustedes solo un fragmento de la negociación que tuvo lugar tras bambalinas en esta boda». Y entonces, el primer clip de audio sonó, llenando la iglesia a través de altavoces discretos que habían sido instalados para la música. La voz de Débora, inconfundible, venenosa y clara como el cristal, resonó. Ella finalmente entendió. ¿Quién manda? Lo importante es asegurar que el dinero de Sebastián siga siendo bien administrado por mí, claro. No podemos dejar el patrimonio de la familia en manos de una extraña. Oí un suspiro audible proveniente de la fila de la familia de Sebastián. El rostro de Débora se puso blanco como el papel. El segundo clip comenzó casi de inmediato. Era otra conversación. Esta vez la voz de Débora era profesoral. «El dinero de él es nuestro dinero. No voy a dejar que se apodere de nada. Tienes que convencerla de que pague las cuentas del día a día, Sebastián. Así nuestro dinero principal queda seguro, intacto». Esta vez, los murmullos fueron más fuertes. Vi a los socios del padre de Sebastián, hombres serios y conservadores, intercambiando miradas con expresiones de puro disgusto. La reputación de Débora estaba siendo deshecha, frase por frase.
Y entonces vino el golpe de gracia, el tercer clip, la conversación entre madre e hijo, la voz de Débora firme. Sebastián, mi hijo, quiero que me escuches bien. Después de que se casen, yo seguiré administrándolo todo. Es la única forma de garantizar tu futuro y protegernos. Y, a continuación, la respuesta que selló su destino, la voz débil y sumisa de Sebastián. Sí, mamá, usted sabe que es lo mejor. Si todavía quedaba alguna lástima por él en la iglesia, se evaporó en ese preciso instante. No era una víctima, era un cómplice. Cuando el audio terminó, el silencio que cayó fue el más pesado de todos. Era un silencio de juicio. Lit. Hermosa fiesta de bodas se había transformado en un tribunal público, y los acusados acababan de confesar sus crímenes. Miré a Débora. Estaba encogida en su asiento, el vestido fucsia ahora pareciendo un disfraz ridículo. Su rostro era una máscara de ruina. Estaba social y moralmente desnuda frente a todos los que conocía. Ana Sofía esperó un momento, dejando que la verdad resonara, y luego habló una última vez al micrófono. Como todos pudieron oír, no me estaba casando con un hombre para construir una vida. Estaba siendo adquirida por una sociedad familiar, en la cual sería una empleada sin salario, sin voz y, eventualmente, sin alma. Apagó el micrófono y lo colocó suavemente sobre el altar. La parte pública de su plan estaba concluida. Ahora faltaba la personal. Se giró y caminó hacia Sebastián, quien seguía paralizado, como una estatua de sal. Se detuvo frente a él, y su rostro no mostraba odio ni rabia. Mostraba una tristeza profunda, casi piedad. Miró al hombre que amó, que pensó amar, y lo vio de verdad por primera vez. Un niño asustado en un cuerpo de hombre. No odio a tu madre, Sebastián, dijo. Su voz ahora era solo para él, pero el silencio era tanto que todos podíamos oírla. Siento lástima por ella, por ser tan vacía que necesita poseerte para sentirse alguien. Hizo una pausa y luego dio el golpe final, la frase que lo resumía todo. Lo que odio es que en todos estos meses, en cada humillación, en cada lágrima que tragué, nunca, ni una sola vez, estuviste de mi lado. Lentamente, con un gesto deliberado, comenzó a quitarse el anillo de compromiso del dedo. El diamante brilló bajo las luces de la iglesia. Una promesa hermosa y completamente falsa. Era el último grillete rompiéndose. No lo arrojó, no lo tiró con rabia. Eso sería darle demasiado drama, demasiada importancia. En cambio, tomó la mano izquierda de Sebastián, que colgaba floja a su costado. Su mano estaba helada. Con una ternura que era casi cruel en su finalidad, colocó el anillo en la palma de su mano y le dobló los dedos sobre la joya. Esto nunca fue mío de verdad, dijo suavemente. Solo estoy devolviendo la propiedad de ustedes. Después de eso, se giró y sus ojos encontraron los míos. Por primera vez desde que comenzó a hablar, vi la vulnerabilidad en su rostro, la adrenalina comenzando a bajar, dejando atrás el cansancio. «Mamá», llamó, y su voz tembló un poco. Extendió la mano en mi dirección, una invitación silenciosa, un pedido de rescate después de la nada. Sin dudarlo me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi espalda estaba recta. Pasé junto al rostro desfigurado de Débora sin dirigirle una mirada. Pasé junto al hombre quebrado que debería haber sido mi yerno. Caminé hasta el altar y tomé la mano de mi hija. Nuestros dedos se entrelazaron, una corriente de fuerza pasando de una a la otra. Estábamos juntas. Era todo lo que importaba. De la mano le dimos la espalda al caos. Le dimos la espalda al altar profanado, a la pantalla, blanca que ahora solo exhibía el silencio, a las dos personas destruidas por su propia codicia. Y comenzamos nuestra caminata. Descendimos por el mismo pasillo que minutos antes mi hija había subido como una novia. Ahora lo descendía como una mujer libre. Mientras caminábamos, algo inesperado sucedió. Un sonido bajo comenzó en el fondo de la iglesia. Un aplauso, luego otro y otro más. No era un aplauso de fiesta, era un aplauso contenido, solemne, de puro respeto. Eran principalmente las mujeres. Vi a la tía abuela de Sebastián de pie,
aplaudiendo lentamente. Vi a amigas de mi hija con lágrimas en los ojos, aplaudiendo. No aplaudían el escándalo, aplaudían el coraje. En ese momento, mientras caminaba fuera de esa iglesia con mi hija, con la cabeza en alto, sentí la fuerza de todas las madres e hijas, de todas las mujeres que alguna vez han sido disminuidas, silenciadas o faltadas al respeto. Si tú que me estás leyendo ahora crees que toda mujer tiene el derecho de luchar por su propia dignidad y que no hay nada más sagrado que el apoyo de una madre, por favor, escribe amén aquí en los comentarios. Quiero sentir esa corriente de fuerza extendiéndose hasta ustedes. Empujamos las pesadas puertas de madera de la capilla y salimos a la luz del sol. El aire afuera estaba limpio y fresco, y respirar pareció un acto nuevo y maravilloso. No miramos hacia atrás, ni una sola vez. Dejamos atrás la fiesta, los invitados, el escándalo y las ruinas de 2 vidas que se autodestruyeron. Nuestra huida estaba completa. La guerra había terminado y nosotras habíamos vencido. Lo primero que hicimos al entrar en el coche, después de pasar por las puertas de la hacienda, fue cerrar las ventanillas. El sonido del mundo exterior desapareció y nos quedamos las dos en un silencio que era lo opuesto al que tuvimos a la ida. No era un silencio de tensión, sino de agotamiento, de liberación. Y entonces, mi hija, mi valiente guerrera, comenzó a llorar. No era el llanto de... Antes, el llanto silencioso y sofocado. Era un llanto fuerte, convulsivo, un río de meses de dolor y humillación que finalmente encontraba un camino para salir. Solo la abracé y dejé que se lavara el alma. Antes incluso de llegar a casa, la tormenta ya se había convertido en un huracán. En una ciudad como Querétaro, donde las familias se conocen desde hace generaciones, la noticia no se extendió, explotó. La boda que no fue se convirtió en el escándalo del año. Los videos grabados por los celulares de los invitados, mostrando el discurso de Débora y la calma mortal de Ana Sofía, comenzaron a circular en grupos de WhatsApp. La historia tenía todos los elementos de una telenovela, pero con la terrible fuerza de la realidad. En los días que siguieron, nos enteramos de las consecuencias, a través de amigos y parientes que llamaban para expresar su solidaridad. Débora, la reina de su círculo social, se convirtió en una paria. La humillación pública fue tan abrumadora que ya no podía frecuentar sus cafés, sus clubes, sus misas, sin recibir miradas de desprecio o lástima. Ella, que vivía de apariencias, vio su fachada demolida en la plaza pública y no había forma de reconstruirla. Su arrogancia la llevó a la cima y la arrojó del precipicio. Para Sebastián, la caída fue igualmente dura, quizás incluso más. La empresa familiar donde ocupaba un cargo de gerencia, una institución conservadora y que valoraba la imagen, no podía tolerar tal escándalo. No se trataba solo de la vergüenza, sino de la revelación de su carácter. No era solo un hijo obediente. Las grabaciones lo expusieron como un hombre sin espina dorsal, cómplice en un plan para engañar a su futura esposa. 2 semanas después, supimos que había sido reasignado a un puesto sin importancia, un descenso de categoría velado que era en la práctica una expulsión. Nosotras, por otro lado, construimos una fortaleza en mi pequeña casa. Apagamos los teléfonos, nos desconectamos de los chismes y nos concentramos en sanar. Le cocinaba sus comidas de la infancia, leíamos libros en el jardín, pasábamos horas en silencio, simplemente disfrutando de la paz de no tener que fingir más. Las pocas llamadas que atendíamos eran de verdaderos amigos, personas que elogiaban la valentía de Ana Sofía, diciendo que había hecho lo que muchas mujeres sueñan con hacer, pero no tienen el coraje. Aproximadamente un mes después, cuando el polvo comenzó a asentarse, Ana Sofía vino a mí con una nueva luz en los ojos. Tenía en sus manos el extracto de la cuenta bancaria donde había guardado durante años su parte del dinero para la fiesta. Un dinero ganado con esfuerzo, ahorrado con sacrificio. «Mamá», dijo, con una firmeza que me llenó de orgullo, «este dinero estaba destinado a celebrar una mentira.
Quiero que se use para construir verdades. No entendí de inmediato, pero ella explicó. Quiero usar cada centavo para crear una fundación, un lugar que ayude a mujeres a salir de situaciones como la mía, mujeres que son silenciadas, controladas, disminuidas. Quiero que tengan el apoyo que yo tuve, aunque no tengan a una madre como tú a su lado. La idea era tan noble, tan generosa, que las lágrimas asomaron a mis ojos. Estaba transformando su mayor dolor en su mayor fortaleza. Y así nació la Fundación Santa Alicia. Cuando me dijo el nombre, protesté, diciendo que no tenía nada de santa. Ella sonrió y explicó, no es porque seas una santa, mamá, es en homenaje a la santa paciencia que siempre nos piden que tengamos las mujeres. Una paciencia que, en realidad, muchas veces nos enferma. La fundación enseñará que, a veces, el acto más sagrado que una mujer puede cometer es perder la paciencia y luchar por sí misma. Los meses siguientes fueron de mucho trabajo, pero un trabajo que sanaba. Vender el vestido de novia y donar el dinero para la primera acción de la fundación fue un acto simbólico de cierre. Ver a mi hija resurgir, no con amargura, sino con un propósito, fue la mayor recompensa que podría haber tenido. Ya no hablaba de Sebastián ni de Débora. Se habían convertido en notas a pie de página en su historia, personajes secundarios que solo sirvieron para llevarla a su verdadero destino. La escena final de esta historia, la imagen que guardo en el corazón, no sucedió en una iglesia ni en una fiesta. Sucedió 6 meses después, en una tarde de sábado, en una clase de cerámica que decidimos tomar juntas. Estábamos las dos con las manos sucias de barro, riéndonos de nuestros intentos torcidos de hacer una vasija. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las pequeñas partículas de polvo que danzaban en el aire. Miré a mi hija. Su cabello estaba recogido de cualquier manera, con una mancha de arcilla en la mejilla, y se reía. Una risa suelta, genuina, que venía del fondo del alma. Estaba más ligera, más libre. No había encontrado un marido en ese altar, pero allí, con las manos en la tierra, moldeando algo nuevo a partir del barro, había encontrado algo infinitamente más valioso. Se había encontrado a sí misma, entera y sin remiendos. Y entendí que la verdadera paz no es la ausencia de guerra, sino la fuerza para sobrevivir a ella y florecer en las ruinas. Y esta es nuestra historia. ¿Qué les pareció la decisión de mi hija? ¿Fue demasiado valiente o hizo lo necesario? Dejen su opinión aquí en los comentarios, me encantaría leer cada una. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación similar, que se siente silenciada, disminuida o atrapada, comparte esta historia con esa persona. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solas y que siempre hay una manera de transformar el barro del dolor en algo hermoso y fuerte.